Los factores que afectan la velocidad de reacción son componentes que producirán un cierto cambio en la velocidad con que se lleva a cabo la reacción. El área de la química denominada cinética química estudia las velocidades de las reacciones químicas y los mecanismos a través de los cuales éstas se producen. La cinética química tiene relación con la rapidez o velocidad con la que ocurre una reacción. La palabra cinética sugiere movimiento o cambio. Se debe tener cuidado con no confundir la energía cinética con la cinética química. En este caso, cinética se refiere a la rapidez de reacción, cuyo significado es el cambio en la concentración de un reactivo o un producto con respecto al tiempo. La velocidad de un evento se define como el cambio que ocurre en un intervalo dado de tiempo. Siempre que hablamos de velocidad, esta necesariamente conlleva la noción de tiempo. De forma similar, la rapidez de reacción química, es decir, la velocidad de reacción, es el cambio en la concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. Se sabe que para cualquier reacción se puede representar por la ecuación general reactivos-productos. Esta ecuación expresa que durante el transcurso de una reacción, los reactivos se consumen mientras se transforman los productos. Es posible seguir el proceso de una reacción al medir ya sea la disminución en la concentración de los reactivos o el aumento en la concentración de los productos. La ley de la velocidad. La ley de la velocidad expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de sus reactivos elevados a alguna potencia. Reacciones de primer orden. Son reacciones cuya velocidad depende de la concentración de los reactivos elevada a la primera potencia. Por otro lado, tenemos a las reacciones de segundo orden. Una reacción de segundo orden es aquella cuya velocidad depende de la concentración de un reactivo elevada a la segunda potencia, o de las concentraciones de dos reactivos distintos, cada una elevada a la primera potencia. Uno de los principales factores que afectan la velocidad de reacción es la temperatura. Bien, la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor ya sea de un cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción de frío, menor temperatura, y caliente, mayor temperatura. En casi todos los casos, elevar la temperatura de las sustancias químicas provoca que aumente la velocidad de su reacción. Un aumento en la temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas, que al moverse con mayor rapidez, chocan con mayor frecuencia y con mayor energía. La energía mínima para que una reacción se lleve se denomina energía de activación. La energía de activación para una reacción es la energía mínima que dos moléculas necesitan con el fin de chocar junto con la fuerza suficiente para reaccionar. Modelo de colisiones. El modelo de colisiones, el cual se basa en la teoría cinética molecular, explica estos dos efectos en el nivel molecular. La idea fundamental del método de colisiones es que las moléculas deben chocar para que reaccionen. Entre mayor sea el número de colisiones que ocurren por segundo, mayor será la velocidad de reacción. Por lo tanto, conforme aumenta la concentración de las moléculas del reactivo, aumenta el número de colisiones, lo que da lugar a un aumento en la velocidad de reacciones. De acuerdo con la teoría cinética molecular de los gases, al aumentar la temperatura se aumentan las velocidades moleculares. Entre más rápido se muevan las moléculas, colisionan con más fuerza, con más energía y con más frecuencia, lo que provoca un aumento en las velocidades de reacciones. Sin embargo, para que una reacción se lleve a cabo, se necesita más que una simple colisión. En la mayoría de las reacciones, solo una fracción mínima de colisiones origina una reacción. Aun cuando una colisión tenga la energía suficiente, puede no dar lugar a una reacción. Es necesario además que los reactivos estén orientados correctamente unos con respecto a otros para que la colisión sea eficaz. Arrhenius observó que la mayoría de las reacciones, el aumento de la velocidad con respecto al aumento de la temperatura no es lineal. Él descubrió que la mayoría de los datos de velocidades de reacción cumplían una ecuación basada en tres factores. A. La fracción de moléculas que tienen una energía igual a la de la activación o mayor. B. El número de colisiones que ocurren por segundo. Y C. La fracción de colisiones que tienen la orientación adecuada. Estos tres factores se incorporan en la ecuación de Arrhenius, en la cual K es la constante de velocidad, EA es la energía de activación de la reacción en kilowatts por mol, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta en K y E es la base de la escala logarítmica natural.
El parámetro A representa la frecuencia de colisiones y recibe el nombre de factor de frecuencia y se puede considerar constante para un sistema de reacción dado dentro de un amplio intervalo de temperatura. Experimento acerca de temperatura. ¿Cómo una hoja se expande con el calor? Materiales: una aguja de punto metálico, 2 botellas de vidrio vacías, un corcho que ajuste en una de las botellas, unas llaves u otro objeto para colocar como peso al final de la aguja, unos libros, un alfiler, una pajilla o popote, una vela pequeña y cerillos. Procedimiento: coloca un corcho en una botella hasta la mitad. Introduce la parte afilada de la aguja de punto en un corcho para que quede justo por encima del cuello de la botella. Apoya el otro extremo de la aguja sobre la segunda botella. Clava la aguja de coser en la pala o popote de refresco a 1/3 de longitud de uno de sus extremos. El agujero debe ser lo suficientemente estrecho para que el popote pueda girar. Coloca la aguja de coser sobre la boca de la segunda botella, debajo de la aguja de punto, formando un ángulo de 90 grados. Cuelga un peso, por ejemplo unas llaves, al extremo libre de la aguja de punto. Coloca la paja en vertical. Coloca una pila de libros entre las dos botellas y coloca la vela sobre los libros. Ajusta la altura para que la vela esté a unos 3 centímetros de la aguja de punto y después enciende la vela. Y en un cierto tiempo podrás observar que la aguja se empieza a expandir por efecto de la temperatura. Explicación: el calor de la vela hace que se expanda la aguja. Al dilatarse, a lo largo se mueve y hace girar a la aguja de coser. El popote aumenta los pequeños movimientos de la aguja, lo que provoca que la reacción vaya mucho más rápido. Superficie de contacto: es la superficie con la que dos sustancias entran en contacto en una reacción. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. Si en una reacción interactúan reactivos en distintas fases, su área de contacto es mayor y su velocidad también será mayor. En cambio, si el área de contacto es menor, su velocidad es menor. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad de reacción. La superficie de contacto determina el número de átomos y moléculas disponibles para la reacción. A mayor tamaño de partícula, menor superficie de contacto, para la misma cantidad de materia. Un dado de hierro se sumerge en un ácido, solo reaccionará por la zona expuesta al ácido, es decir, por el exterior. Si partimos ese mismo dado en dos, tendremos ahora una nueva superficie a exponer, y si seguimos partiendo en trozos tendremos cada vez más superficie que se pueda exponer al ácido y por tanto aumentaremos la velocidad de reacción. Por tanto, cuando más significativamente esté dividido el dado, más rápida será la reacción. Por tanto, también podemos afirmar que las reacciones serán más rápidas en estado líquido y aún más en estado gaseoso. Experimento acerca de superficie de contacto. Materiales: un trozo de mármol, un vaso de plástico, vinagre. Procedimiento: ponemos algo de vinagre en el vaso de plástico y dejamos caer un trozo de mármol. Puede verse que pasados unos segundos se forman algunas burbujas sobre la superficie del mármol. Lentamente las burbujas se desprenden de la superficie del trozo de mármol y suben a la superficie. Repetimos el experimento, pero antes de dejar caer el trozo de mármol en el vinagre, lo trituramos con ayuda de un mortero. En este caso podemos ver que sí se produce una cantidad mayor de burbujas que ascienden rápidamente a la superficie. Por último, trituramos el mármol hasta reducirlo a polvo. En este caso, al dejar caer el mármol sobre el vinagre, se formarán burbujas instantáneamente. Explicación: el vinagre y el mármol reaccionan liberando dióxido de carbono. Las burbujas del gas se forman sobre la superficie del sólido, el mármol, y ascienden a la superficie del vinagre. La velocidad de reacción depende de la superficie de contacto entre el vinagre y el mármol. Al triturar un trozo de mármol aumenta la superficie de contacto y la velocidad de reacción es claramente mayor. Con algo de paciencia es posible reducir a polvo el trozo de mármol. En este caso, la superficie de contacto es mucho mayor y la velocidad de reacción aumentará considerablemente. Concentración de reactivos: la mayoría de las reacciones son más rápidas en presencia de un catalizador y cuanto más concentrados se encuentran los reactivos, mayor frecuencia de colisión. La obtención de una ecuación que pueda emplearse para predecir la dependencia de la rapidez de reacción con las concentraciones de reactivos es uno de los objetivos básicos de la cinética química. Esa ecuación, que es determinada de forma empírica, recibe el nombre de ecuación de rapidez.
Hay casos en que la rapidez de reacción no es función de la concentración. En estos casos, la cinética de la reacción está condicionada por otros factores del sistema, como por ejemplo la radiación solar o la superficie específica disponible en una reacción gas sólido catalítica, donde el exceso de reactivos gas hace que siempre estén ocupados todos los centros activos del catalizador. Experimento acerca de concentración de reactivos. Materiales y procedimiento. Los materiales son ácido clorhídrico, 2 recipientes de vidrio y agua. Procedimiento: en uno de los 2 recipientes de vidrio vacía el ácido clorhídrico puro, que sea de vidrio, ya que si no puede quemar el material. En el otro recipiente haz lo mismo, pero pon aproximadamente 60% del recipiente con agua y después ponle 20% de ácido, que no llene el recipiente. Después pondrás cobre o cualquier metal en cada una de las muestras y verás que en el vaso donde vaciaste el ácido clorhídrico puro, el cobre se consumió muy rápidamente. Explicación: la razón por la cual el cobre reaccionó más rápido con el ácido clorhídrico puro es porque no lo diluimos en agua o alguna otra sustancia, por lo que el ácido clorhídrico mantuvo su concentración. Por el contrario, el recipiente donde vaciaste agua con ácido clorhídrico se tardó más en reaccionar porque la concentración del ácido clorhídrico fue manipulada cuando le vertiste agua. Presencia de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química sin experimentar un cambio químico permanente dentro del proceso. Los catalizadores aumentan o disminuyen la rapidez de una reacción sin transformarse. Los catalizadores son muy comunes. La mayoría de las reacciones en el cuerpo, en la atmósfera y en los océanos ocurren con ayuda de los catalizadores. Mucha de la investigación en química industrial está dedicada a la búsqueda de catalizadores nuevos y más eficaces para las reacciones de importancia comercial. Grandes esfuerzos de investigación también se dedican a encontrar medios para inhibir o eliminar ciertos catalizadores que provocan reacciones no deseadas, como las que corroen los metales, envejecen nuestros cuerpos y provocan caries dentales. Catálisis homogénea. Existen catalizadores homogéneos que se encuentran en la misma fase que las moléculas reaccionantes. Por ejemplo, la descomposición del peróxido de hidrógeno acuoso en agua u oxígeno. En ausencia de un catalizador, esta reacción ocurriría de una manera extremadamente lenta. Catálisis heterogénea. Los catalizadores heterogéneos se encuentran en una fase diferente a la molécula reaccionante, por lo general como un sólido en contacto con reactivos gaseosos o con reactivos en una disolución líquida. Muchas reacciones importantes en la industria se catalizan mediante la superficie de sólidos. Por ejemplo, las moléculas de hidrocarburos se reacomodan para formar gasolina con ayuda de lo que se llama catálisis de craqueo. Con frecuencia, el catalizador heterogéneo está compuesto por metales u oxígenos metálicos, debido a que la reacción catalizada ocurre en la superficie. Con frecuencia se utilizan métodos especiales para preparar a los catalizadores, de modo que tengan áreas de superficie muy grandes. Experimento acerca de catalizadores. Materiales: agua oxigenada, batería o pila agotada y recipiente de vidrio. Procedimiento: lo primero que debemos hacer es conseguir el catalizador. En nuestro caso, el catalizador utilizado será el dióxido de manganeso, que lo encontraremos dentro de las baterías o pilas. Existe una región que funciona como electrolito del proceso y que se compone principalmente por dióxido de manganeso. Así que para llegar a él deberemos cortar la batería y quitar con cuidado esa pasta que rodea al electrodo central. Con apenas una cucharita bastará. Ponemos 1 centímetro de agua oxigenada en un recipiente de vidrio. Después agregamos el dióxido de manganeso. Como podrás observar, algo comienza a ocurrir. Burbujas parecen salir de la nada, aunque en realidad no son más que oxígeno productivo de la catálisis. Explicación: el agua oxigenada se descompone en agua y oxígeno. Esta descomposición es particular, ya que es denominada dismutación y se debe a que contiene peróxido de hidrógeno, el cual es inestable. Pero aún así la reacción es lenta, pero con la ayuda del dióxido de manganeso, que es nuestro catalizador, la reacción podrá ir mucho más rápido. Variable dependiente. La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor numérico que adopta la variable independiente.
en la función. Una magnitud de este modo es función de otra cuando el valor de la primera magnitud depende de forma exclusiva del valor de la evidencia de la segunda magnitud. La primera magnitud es la variable dependiente, la segunda magnitud es la variable independiente. Ejemplos de variable dependiente. Supongamos que una persona planea realizar un viaje en automóvil entre Londres y Manchester. Ambas ciudades se encuentran a 325 kilómetros de distancia por carretera. La duración del viaje, que podemos representar con la letra D, dependerá de la velocidad de desplazamiento del automóvil. La duración de este modo es una variable dependiente de la velocidad, que es la variable independiente. Variable independiente. La variable independiente es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o fenómeno que tiene la capacidad para influir, inducir o afectar a otras variables. Se llama independiente porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en esa realidad en estudio. Ejemplos de variable independiente. Algunos ejemplos de variables independientes son el sexo, la edad y la raza. ¿Qué tipo de variables son los factores que afectan la velocidad de reacción? Temperatura. A la temperatura se le conoce como un tipo de variable independiente porque la velocidad de reacción dependerá de la temperatura, es decir, que la temperatura manipula la velocidad de reacción conforme bajas o suba su temperatura. Superficie de contacto. La superficie de contacto también se le conoce como un tipo de variable independiente porque la velocidad de reacción dependerá de qué tanta superficie de contacto haya, ya que si hay poca superficie de contacto habrá poca velocidad de reacción, y por el contrario, si hay demasiada superficie de contacto habrá demasiada velocidad de reacción. Concentración de los reactivos. La concentración de los reactivos también se le conoce como una variable independiente porque la velocidad de reacción dependerá de la concentración de los reactivos y no la concentración de los reactivos dependerá de la velocidad de reacción. Catalizadores. Los catalizadores se les conoce como un tipo de variable independiente porque a partir de ellos se producirá la velocidad de reacción, ya que la velocidad de reacción dependerá del tipo de catalizador que se ha empleado y no el catalizador dependerá de la velocidad de reacción.